En el número uno me indica que una rueda gira uniformemente y realiza 20 revoluciones. Las revoluciones que vienen a ser el número de vueltas, ¿sí? Dice que son 20 revoluciones. Y lo hace en un tiempo de 30 segundos. 30 segundos. Con estos datos yo puedo hallar la frecuencia. Recuerda que la frecuencia es igual al número de vueltas sobre tiempo. Bien, entonces mi frecuencia sería el número de vueltas, que es 20 o 20 revoluciones, sobre el tiempo, que es 30 segundos. Entonces la frecuencia sería 2 tercios de segundo. ¿Qué más me dan? Me dice, determine su periodo de rotación. Entonces el otro dato que me están pidiendo es el periodo. Tengo aquí dos datos y por acá vamos a ubicar el otro. Me piden el periodo. El periodo. ¿Y a qué es igual el periodo? A la inversa de la frecuencia. ¿Sí? El periodo es igual a la inversa de la frecuencia. Entonces, al reemplazar, yo diría lo siguiente. El periodo será igual 1 sobre la frecuencia, que era 2 tercios. 2 tercios. A ustedes le han enseñado producto de extremos. Recuerda que este 1 tiene también 1 de denominador. Entonces, productos. ¿Sí? Productos de extremos y medios. Y quedaría 1 por 3 y 1 por sobre 1 por 2. Así. Por lo tanto, mi periodo va a ser, ¿cuánto? 3 entre 2, 1,5. ¿Sí? Ese va a ser mi periodo. Y todo periodo está en la unidad de tiempos. Entonces sería 1,5 segundos. En el número 2, un disco logra girar 50 vueltas. Entonces sacamos nuestros datos. Número de vueltas, 50 vueltas. ¿Sí? En 60 segundos. Entonces me dan el tiempo. 60 segundos. Y me preguntan, determine el periodo de ese disco. Entonces me están preguntando cuál es el periodo. Pero tú recuerdas que el periodo era ¿quién? La inversa de la frecuencia. Entonces yo necesito saber la frecuencia. Pero con estos dos datos yo puedo hallar frecuencia. ¿Sí? Entonces aquí era igual mi frecuencia. ¿Se acuerdan? Frecuencia era igual al número de vueltas. Número de vueltas. ¿Sobre qué? Sobre tiempo. Entonces mi frecuencia será igual. Número de vueltas, 50. Tiempo, 60 segundos. Simplifico. Ahí tengo los ceros y me quedaría 5 sextos. Entonces mi frecuencia es igual a 5 sobre 6. 5 sextos. ¿De quién? De segundos. Al reemplazarlo, tendría lo siguiente. Periodo es igual a 1 sobre 5 sobre 6. O 5 sextos. Y nuevamente productos de extremos. Entonces, ¿cómo quedaría? Periodo sería 1 por 6 sobre 1 por 5. Y tenemos 6 sobre 5. Y 6 sobre 5 sería 60 entre 5, ¿no? Prácticamente. Entonces tendría un valor de 1,2, ¿no? Con el decimal. Y todo periodo, recuerdas que está en la unidad de segundo. En el número 3 me pide hallar la frecuencia. Entonces en mis datos me piden la frecuencia. ¿Qué más me dicen? En revoluciones por segundo de un disco que efectúa 10 revoluciones, su número de vueltas, 10 revoluciones, en un tiempo de 2 segundos. Tiempo, 2 segundos. Entonces, la frecuencia, ya sabes tú que es igual a ¿cuánto? Al número de vueltas sobre tiempo. Entonces, la frecuencia vendría a ser el número de vueltas, que es 10, sobre el tiempo, que es 2.
Por lo tanto, la frecuencia sería 5. 5, ¿qué cosa? Hertz. La unidad de la frecuencia está dado en hertz. En algunos textos vas a encontrar también la frecuencia igual a segundo a la menos 1. ¿Sí? También puede estar dado en esa unidad. En la número 4, una rueda logra dar 60 revoluciones en 24 segundos. Ahí es la frecuencia. Me pide hallar la frecuencia donde el número de vueltas va a ser igual a 60 revoluciones y el tiempo que está empleando es de 24 segundos. Tiempo 24 segundos. Por tanto, yo digo que la frecuencia va a ser igual al número de vueltas sobre su tiempo. Entonces, mi frecuencia va a ser vueltas 60 sobre el tiempo, que es 24. La frecuencia será igual 60 entre 24 y me va a salir el valor de 2,5. Recuerda que la frecuencia puede estar dado en Hz y la frecuencia también puede ser segundo a la menos 1 como unidad. En el número 5 me indica cuánto será la velocidad angular del segundero. Bien, entonces, para saber la velocidad angular, yo necesito una ecuación, una fórmula. Y mi fórmula está dada por el ángulo que describe sobre el tiempo. Pero, ojo acá, este tiempo y este ángulo es solo cuando yo determino una pequeña porción, ¿sí? O sea, un arco, una pequeña porción. Pero cuando se trata de una vuelta completa, cambia la fórmula. Ahora me dice el segundero. Entonces, yo en un reloj de manecillas tengo un minutero, tengo horario. Y el segundero vendría a ser una tercera manecilla, ¿cierto? Una manecilla de repente un poquito más larga, que comienza pues a contar los segundos. Entonces, como el segundero, ¿sí? El segundero va a generar toda una vuelta, va a generar una vuelta, entonces ya no estoy describiendo un ángulo corto, sino estoy describiendo un ángulo completo. Y el ángulo completo vendría a ser 360 grados. ¿Sí? Eso significa una vuelta completa. Sobre el tiempo, ¿sí? Recuerda el tiempo, en una vuelta completa se le llama periodo. ¿Sí? Así como la luna da la vuelta conjuntamente con la Tierra en un periodo de 28 días. El ciclo menstrual tiene un periodo de 28 días. ¿Sí? Entonces son ciclos, vueltas completas. En el ejercicio me piden esta velocidad del segundero. El segundero, ¿cuánto demora en dar toda una vuelta? 60 segundos, ¿cierto? Un segundo, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a 60 segundos, completó su vuelta. Entonces, mi fórmula, mira cómo va cambiando. De 360, ahora este 360 yo lo puedo ubicar dentro de otros valores. Y aquí sería el valor también de 2pi. Yo puedo decir que 360 es igual a 2pi. Y en este caso, sobre periodo. Ya tengo mi dato. Por lo tanto, puedo decir que mi velocidad angular será 2pi sobre periodo, sobre el tiempo otra vez. 2pi sobre ¿cuánto? ¿El periodo cuánto era? 60 segundos sobre 60. Entonces me quedaría dividiendo 1 y acá sería 30. Solo quedaría el valor de pi sobre 30. Entonces ya tengo ahí su velocidad angular para ese ejercicio. En la 6 me indica cuánto será la velocidad angular del minutero, ¿sí? De un minutero. El minutero, para dar una vuelta completa, demora 60 minutos. Y 60 minutos
¿sí? En cada minuto recuerda que hay 60 segundos. Por lo tanto, en una vuelta completa va a demorarse 3600 segundos. Recuerda que las unidades siempre van a estar ligadas al segundo. Entonces, volvemos a graficar velocidad angular. En este caso, como se trata de una vuelta completa, equivale a 2pi sobre el periodo. 2pi no va a cambiar porque es la vuelta, ¿sí? 2pi equivale a toda la vuelta. Lo que va a cambiar es el tiempo. Estamos hablando de una hora. 60 minutos es una hora. En segundos equivale a 3600 segundos, ¿sí? Entonces mi velocidad angular sería 2 sobre 3600 segundos, equivaldría al valor de pi sobre 1800. Recuerda que va a la mitad. Y la unidad que utiliza será radianes, ¿sí? Porque el valor de pi. Y 1800 estará dado en segundo. Radianes por segundo sería entonces ahí el valor del resultado. En la 7, un disco efectúa 2 revoluciones cada 6 segundos. ¿Cuál será la velocidad angular? Entonces, ¿qué datos me están dando? 2 revoluciones. 2 revoluciones vendría a ser el número de vueltas. 2 revoluciones. Correcto. Tiempo, cada 6 segundos. 6 segundos. Con estos datos, ¿qué puedes hallar tú? ¿Te acuerdas? Con ese dato tú puedes hallar la frecuencia. Porque la frecuencia era equivalente a ¿cuánto? Al número de vueltas. ¿Sobre quién? Sobre tiempo. Entonces vamos a hallar este primer valor, que vendría a ser el número de vueltas. Entonces mi frecuencia va a ser igual a ¿quién? Al número de vueltas, que es 2, sobre el tiempo, que es 6. Entonces tendré que mi frecuencia va a ser ¿cuánto? 2 entre 6. Un tercio. ¿Sí? Un tercio. Un tercio de segundo. Bien, entonces ya tenemos aquí un primer valor. Ahora, a mí me están pidiendo cuál es la velocidad angular. Este valor me están pidiendo. Por lo tanto, aquí yo puedo deducir lo siguiente. Mi velocidad angular era el ángulo sobre periodo. ¿Pero quién era este ángulo? ¿Te acuerdas? Era 360 grados sobre periodo. Y acá 360 era 2pi, otra vez sobre periodo. Y 2pi sobre periodo. Y mira lo que tengo acá. Frecuencia y tiempo y periodo. Y yo te había indicado en ejercicios anteriores que, vamos a ubicarlo aquí acostado, el periodo es igual a ¿quién? Al inverso de la frecuencia. Y viceversa. La frecuencia es el inverso del periodo. ¿Sí? Entonces, este dato es importante. Entonces, yo puedo decir aquí, mira, aquí hay un número 1 sobre t. Entonces, se cumple esta condición. Lo mismo sería que yo diga, en vez de t, ¿qué cosa? Frecuencia, ¿cierto? 1 sobre t, frecuencia. Entonces, esto será igual a ¿quién? A 2pi por frecuencia. Ahora sí, relaciono. Velocidad angular será 2pi por frecuencia. Esto es igual a ¿cuánto? 2pi. No va a cambiar. ¿Cuál es la frecuencia? Es un tercio. 1 sobre 3. Entonces yo tendré 2 tercios de pi. ¿Equivalente a quién? A mi frecuencia. Y la unidad, no te olvides que va a estar dado en radianes por segundo. ¿Sí? Esa va a ser su unidad. Pero ya te diste cuenta cómo hemos convertido las fórmulas hasta llegar al valor que nos están pidiendo. En la número 8, una rueda de bicicleta efectúa 30 vueltas. Entonces recuerda, número de vueltas, 30 vueltas.
en 5 segundos. Este es tu tiempo. 5 segundos. ¿Cuánto será su velocidad angular? Velocidad angular. Entonces, ¿recuerdas la fórmula de velocidad angular? Velocidad angular era equivalente a 2pi sobre periodo. Y esto lo transformábamos, ¿cierto? Era también equivalente a 2pi y su inverso, ¿no? La frecuencia. Hasta aquí, todo ok. Tenemos que hallar esta frecuencia, ¿sí? Entonces la frecuencia, ¿por qué estaba dado? ¿Te acuerdas? El número de vueltas. El número de vueltas. ¿Sobre quién? Sobre el tiempo. Entonces mi frecuencia va a ser ese número de vueltas, que es 30, sobre el tiempo, que es 5. En este caso, mi frecuencia sería ¿cuánto? 6. 6 sería la frecuencia. Su unidad lógico es Hertz o segundo a la menos 1. Ese valor lo ubicamos acá. Mi velocidad angular será 2pi por 6. ¿Esto sería cuánto? 12. 12pi. Y su unidad, no te olvides, radian por segundo. Este segundo a la menos 1 corresponde a este segundo. Entonces ya tenemos desarrollado la número 8. En la número 9, la hélice de un ventilador gira, ¿sí? Con un movimiento de rotación uniforme, o sea, constante. Y un punto de los extremos tiene la velocidad de 31,4, dice, ¿no? Cada velocidad en sus puntos de la hélice tiene 31,4. ¿Qué más me indica? Si el radio de giro de estos puntos 50 centímetros, o sea, la distancia interna al centro es 50 centímetros, ¿cuál es el periodo de rotación de la hélice? ¿Sí? ¿Cuál es el periodo de rotación? Entonces nosotros debemos tener en cuenta una fórmula, donde en un primer momento yo voy a tener la velocidad, que es igual al arco sobre tiempo. ¿Sí? Pero esta fórmula lo aplico cuando yo solo quiero hallar la velocidad en un segmento, en una parte. Entonces, como en este caso es una circunferencia completa y me está pidiendo periodo, ya no necesito el valor de S, ¿sí? Porque S solamente sería un segmento, un arco. Entonces, ¿qué necesito? Necesito el valor completo. Y en este caso, mi circunferencia, para mi circunferencia sería el valor de 2pi. ¿Te acuerdas? Una circunferencia tiene el valor de 2pi. Y en este caso estaría multiplicado por el radio. Ese sería el valor de toda la circunferencia. 2pi por el radio. Y como ya no es un segmento y no me pide tiempo, sino todo el tiempo total, sería el periodo. Sobre periodo. Por lo tanto ya tengo mi fórmula. Hay que tener simplemente el orden. Quedaría velocidad será igual a 2pi por radio sobre periodo. Este periodo es lo que me piden hallar, por lo tanto vamos a cambiar de lugar. En este caso quedaría periodo igual a ¿quién? A 2pi por el radio sobre la velocidad. Y ya tengo entonces mi fórmula. Reemplazo, periodo es igual a 2pi por el radio, que vale 50 centímetros. Pero ojo, el dato está en metros. 50 centímetros, entonces hay que convertirlo a metros. Y 50 centímetros es la mitad de un metro. Por lo tanto, este valor aquí no sería 50, sería 0,5 metros. Entonces aquí lo reemplazamos. 0,5. Ya sabemos que está dado en metros. Continuamos. Sobre la velocidad 31,4. Él no va a cambiar. Y bien, entonces tenemos ahí la operación. Y multiplicamos entonces 2 por 0,5. Tendremos el valor de la unidad. Tendremos el valor de la unidad 1, que multiplica pi
vamos a dejarlo ahí, sobre 31.4. Bien, entonces, ¿cuánto equivale el valor de pi? El valor de pi, nosotros sabemos que puede utilizarse de forma simplificada el valor de 3,14. Y esto lo voy a dividir entre 31,4. Entonces, al dividir 3,14 entre 31.4, me va a dar el valor de 0,1. Y como es periodo, el periodo está dado en segundos. Entonces ya tengo el valor para ese ejercicio con respecto al periodo de giro. En la número 10 me indica de la figura determine el periodo. ¿Sí? Me pide hallar el periodo. Bien. Pero ¿qué dato me están dando? Me están dando el tiempo de 2 segundos. Y me están dando un ángulo que equivale a 30 grados. Si me piden periodo es porque hay una circunferencia, una vuelta completa. Entonces, nosotros nos acordamos de la siguiente fórmula, de la velocidad angular. Esta velocidad angular, tú te acuerdas, de acuerdo a fórmulas, que tiene dos valores. El primero, que puede ser el ángulo sobre el tiempo. Y justo, mira, tienes ángulo y tiempo. ¿Qué más tienes? Para las vueltas completas, porque este es para un segmento, pero para las vueltas completas, tú tienes el valor de 2pi. ¿Sí? ¿Te acuerdas? 2pi. Bien. ¿Sobre quién? Sobre el periodo. Sobre el periodo. Lógico, aquí no te están pidiendo velocidad angular, pero sí estos cuatro valores, mira. Ángulo, tiempo, 2pi, periodo. Ya tienes estos dos y este tercero. Ya puedes hallar el periodo, pero él está en 30 grados. En cambio aquí está en 2pi. No vas a poder convertirlo de forma directa. Entonces, estos 30 grados tú tienes que convertirlos aparte. Entonces, lo procedemos a convertir en esta parte inferior. ¿Cómo sería? Si 360 grados equivale a 2pi, ¿sí? La vuelta completa, y a mí me dan 30 grados, ¿cuánto equivale en pi? Entonces tenemos una operación de regla de 3 simple. ¿Cómo se desarrolla esto? Matemática. X es igual, multiplicamos en aspa. 30 por 2, 30 grados, ¿por quién? Por 2pi, sobre 360 grados. Entonces, los grados se van a retirar de ahí, van a ser eliminados y me quedará solo pi. Puedo simplificar, entonces simplificamos, podemos eliminar el 0, podemos eliminar la mitad, o la tercia, ¿no? La tercia en este caso aquí sería 12, y acá sería 1, y sigue sacando mitad. Acá sería 6, y acá tendré 1. Por lo tanto, ¿cuánto vale el valor de x? Esta x equivale a pi sobre 6. ¿Y qué quiere decir eso? Que 30 grados vale pi sobre 6. Ese valor lo voy a reemplazar allá. Entonces procedemos otra vez a seguir escribiendo la fórmula. En vez del ángulo pondré pi sobre 6. Pi sobre 6. Sobre el tiempo. El tiempo, ¿te acuerdas? Que era 2. Y este es igual. ¿A cuánto era igual? A 2pi sobre el periodo. Bien, antes de seguir desarrollando, primero desarrollamos estas fracciones. Entonces tú te acuerdas que este 2 tiene la unidad. Entonces haces ¿qué cosa? Productos de extremos y medios, ¿cierto? Multiplicamos acá. Entonces quedaría el primero, pi sobre 6 por 2, 12. Esto es igual a 2pi sobre periodo. Bien, entonces ya tenemos aquí los valores. Mira lo que vamos a hacer. Este periodo pasa multiplicando. Tengo aquí periodo. Esto es igual. 12 multiplica 2pi. Tendría 24pi. Sobre, y este pi pasa dividiendo. Sobre pi.
Entonces ahí yo puedo simplificar el valor de pi y me quedó el periodo. ¿Cuánto será este periodo? 24. ¿Y cuál es la unidad del periodo? El segundo. Entonces, el periodo de esta circunferencia va a ser 24 segundos.